Asista Centros Médicos. Nuestra vocación al servicio de la comunidad. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente les da la bienvenida al programa de prevención de riesgos laborales. En esta oportunidad abordaremos los riesgos a los que se encuentra expuesto nuestro personal de enfermería. Temas a tratar: riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos, riesgos por desplazamiento, su afectación en la salud de los colaboradores, acciones a tomar en caso de presentarse un accidente, así como la forma de prevenirlos. Para nosotros, es importante que los colaboradores que brindan sus servicios en nuestra organización tengan a su disposición toda la información relacionada a los riesgos a los que se encuentran expuestos durante su jornada laboral, en el desempeño diario de sus actividades, entre ellos agentes biológicos, mecánicos y ergonómicos que se derivan de la organización en el puesto de trabajo y que, por exposición continua, puede verse afectada la salud del trabajador a corto y largo plazo. Es responsabilidad de nuestro departamento identificar y evaluar estos agentes, a fin de mantener un control del riesgo o a su vez disminuirlo. De esta manera, vigilamos la salud y seguridad del trabajador en su puesto de trabajo, para evitar accidentes de trabajo, formación de lesiones, enfermedades profesionales o incluso enfermedades comunes desencadenantes. Empecemos. ¿Cómo identificamos un riesgo laboral? Para ello es necesario conocer la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es la condición o característica que puede causar lesiones o daño en la salud de los trabajadores, mientras que el riesgo no es más que la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Entre las actividades que realiza el personal de línea de frente, donde se exponen a diversos riesgos producto del desarrollo de sus actividades, tenemos el manejo constante de equipos informáticos, adopción de malas posturas y movimientos repetitivos, y el contacto directo con el paciente. Debemos entender qué implica los riesgos ergonómicos. Son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo con la ausencia de periodos de recuperación. Los trastornos musculoesqueléticos son afecciones y enfermedades que involucran los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. Entre los factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético tenemos la generación de fuerza, la alta frecuencia de movimientos, la duración larga de la exposición, la ausencia de periodos de recuperación, las posturas estáticas, entre otras. La aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse en 3 etapas. 1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando durante la noche y los fines de semana. 2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las más triviales. Los trastornos musculoesqueléticos se pueden caracterizar como trastornos episódicos, ya que el dolor puede desaparecer y volver a presentarse meses o años después, o como trastornos persistentes o irreversibles. Algunos trastornos musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano, son específicos por sus síntomas y señales bien definidos, pero otros no lo son tanto, porque el dolor o el malestar aparecen sin que haya un trastorno específico claro. La realización de movimientos repetitivos de una determinada actividad física
genera a largo plazo lesiones en músculos y articulaciones. Estos trastornos se centran en dedos de la mano y muñecas, pudiendo generar artritis, artrosis, entre otras patologías similares. Medidas preventivas para evitar trastornos musculoesqueléticos. Adoptar una postura correcta de trabajo. Alternar actividades laborales para evitar la inmovilidad. Correcta organización del trabajo. Información y formación sobre riesgos y sus medidas preventivas. Pausas activas, movimiento de manos. Mantener los dedos uno contra otro, apretados hasta contar 6. Toca el dedo índice con el pulgar, luego el dedo del corazón, el anular y el meñique. Dejar de apretar sin separar. Levanta los codos hasta que notes tensión en la parte inferior de los dedos, contando hasta 6, manteniendo la tensión en el estiramiento. Hay que doblar todos los dedos, no solo acercar el pulgar. Flexiona los dedos, llévalos hacia arriba y vuelve a extenderlos lentamente. Coloque los brazos con los puños cerrados, extiende los dedos y vuelve a cerrar los puños lentamente. Los riesgos ergonómicos también tienen relación a la utilización constante de pantallas de visualización de datos. Cuando el periodo de utilización de las pantallas de visualización de datos supera las 4 horas diarias de trabajo o 20 horas semanales, la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos aumenta, debido a la adopción de malas posturas al sentarse, al mantenimiento de una postura estática prolongada o por movimientos repetitivos originados por el manejo habitual e intensivo del teclado y el ratón. Los problemas visuales se derivan del uso constante de pantallas de visualización, presentando problemas como ojos secos, ojos llorosos, visión borrosa, doble visión, ardor y otras sensaciones dependiendo de la persona. Los principales factores que provocan los síntomas anteriormente descritos son el brillo de la pantalla, la distancia entre los ojos y la pantalla o documento, la facilidad de lectura de la pantalla o documento, el tiempo de exposición a la fuente luminosa, la duración y frecuencia de pausas y descansos. Como consecuencia indirecta del reflejo de las pantallas, el trabajador puede verse forzado a adoptar una mala postura para observar bien y así empezar a desarrollar problemas en su salud. Entre las medidas preventivas para evitar problemas visuales tenemos seguir la regla 20-20. Cada 20 minutos mirar a una distancia de 6 metros durante 20 segundos. Parpadear a menudo y mirar a lo lejos. Mover los ojos de arriba hacia abajo y hacia los lados. Cubrir tus ojos con las manos por 1 minuto. Abrir los ojos y relajarlos unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el globo ocular un círculo en el sentido de las agujas del reloj y viceversa. Contraer los músculos del rostro en un gesto, conservar la posición 3 segundos y luego relajarse. Se podrá comprobar que la visión es más nítida y más vivos los ojos. La fatiga mental también es un problema derivado de uso de pantallas de visualización de datos. El trabajo muchas veces exige atender gran cantidad de información y elaborar rápidamente una determinada respuesta. Por este motivo, se va a producir situaciones que requieren una elevada carga mental. Medidas preventivas. Para este caso concreto, la mayoría de acciones preventivas deberán enfocarse desde la perspectiva de una buena organización del trabajo. Ritmos de trabajo y contenidos de la tarea adecuados. Evitar la monotonía y repetitividad en las tareas. Implicar al trabajador en la tarea que realiza. Proporcionar niveles de autonomía en el trabajo, información y formación a los trabajadores. Para evitar los riesgos asociados al uso del ordenador, hay que tener en cuenta 5 elementos, que son 1. Diseño del puesto. Deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los cambios de postura. 2. Elementos del puesto, dentro del cual se encuentran el asiento de trabajo y la posición del equipo informático. 3. El medio ambiente físico. El puesto de trabajo tendrá los niveles de ruido, temperatura,
iluminación, entre otros, que marque la legislación. Respecto a la iluminación, las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumina el puesto de trabajo. 4. Relación ordenador-persona. Para la elaboración, elección, compra y modificación de programas, así como para la definición de las tareas que requieran pantallas de visualización, se tendrá en cuenta los siguientes factores. El programa deberá estar adaptado a la tarea que deba realizarse. El programa deberá adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del trabajador. 5. La organización del trabajo. Existe toda una serie de medidas organizativas, por ejemplo, dirigidas a garantizar que todos los elementos materiales constitutivos del puesto satisfagan los requisitos de diseño ergonómico, equipamiento, programas de ordenador, condiciones ambientales, etc., enfocadas a garantizar la formación e información de los trabajadores. Ten presente que la adopción de posturas inadecuadas durante el desarrollo de las actividades en la jornada laboral trae consigo una serie de problemas a nivel de tu salud. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para adoptar una correcta postura al sentarte o estar de pie. Correcta postura al tomar asiento. Siempre debes sentarte hacia atrás del asiento. Posición de la cabeza y hombros. Cabeza y cuello deben estar en posición recta. Hombros relajados. La zona cervical tiene que quedar alineada con el resto de la columna. No encorves el cuello ni realices posiciones forzadas que puedan ocasionar efectos negativos en tu salud, como dolor de cabeza, debilidad muscular de cuello, espalda y hombros, dolor y rigidez en la base del cuello, hombros y parte alta de la espalda, inflamación de los nervios. Posición de los brazos. Hombros hacia atrás y alineados a la misma altura que la cadera. Los brazos deben estar pegados al cuerpo formando un ángulo recto. Los antebrazos deben estar paralelos al suelo. Brazos y antebrazos deben formar un ángulo de 90 grados. Posición de la espalda. Debe permanecer recta y apoyada al respaldo del asiento, ajustando su posición en la zona lumbar. La mala postura puede ocasionar tensión de los músculos de la parte posterior de la cabeza, el cuello, parte superior de la espalda y de la mandíbula. Esto puede hacer que se ejerza presión sobre los nervios cercanos y provocar lo que se conoce como cefalia tensional o cefalia producida por un espasmo muscular. Posición de piernas y pies. Las piernas no deben estar encogidas ni muy estiradas para evitar lesiones de cadera o piernas. Las plantas de los pies deben estar bien apoyados en el suelo de talón a punta, paralelos y al mismo nivel. De no llegar al suelo, usar un reposapiés. Recuerda, los pies nunca deben quedar colgados. Los muslos deben estar paralelos al suelo. Rodillas flexionadas a 90 grados, es decir, tienen que formar un ángulo recto con el fémur. Recuerda, no cruces las piernas, porque hacerlo provoca compresión en los vasos sanguíneos, así como la alteración de los puntos de presión en un glúteo más que en el otro. Mantén los pies en el piso con los tobillos un poco más adelante de tus rodillas. No subas los pies a las patas de la silla. Asiento. Este no debe ser muy alto o muy bajo, porque puede provocar diferentes lesiones en brazos, piernas, cadera o espalda. El asiento debe ser más ancho que la fisionomía del trabajador, aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de sobra por cada extremo, de manera que tus piernas y cadera no estén presionadas. Mantener un espacio de 10 centímetros entre las rodillas y el borde de la silla, porque podría causar presión en la zona inferior de las rodillas. El respaldo debe ser reclinable, de altura regulable y además adaptarse a las curvaturas de la espalda, principalmente en la zona lumbar.
El apoyabrazos, siempre que no dificulte el acercamiento de la silla a la mesa, la superficie debe ser de al menos 5 centímetros de ancho y estar formado de material almohadillado. El asiento formado con tejido poroso y acolchonado, de bordes redondeados de un grosor entre 3 y 8 centímetros. Los mecanismos de ajuste de la silla deben ser fácilmente manejables en posición sentada. La silla debe poseer 5 puntos de apoyo. Al estar tantas horas sentados, nuestra musculatura se enfrenta a un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Es recomendable realizar algunos ejercicios de calentamiento que preparen a nuestro cuerpo a esta elevada carga de trabajo. A continuación, se propone una serie de ejercicios básicos que se pueden realizar antes, durante y después de nuestra jornada de trabajo. Inclinar lentamente la cabeza hacia atrás. Bajar la barbilla hasta el pecho. Girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda. Sube y baja los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Inclinar lateralmente la cabeza de derecha a izquierda. Manos en la nuca y espalda recta. Estando sentado, flexionar lateralmente la cintura y dejar caer los brazos derecho e izquierdo de forma alternativa. Ponte de pie y coloca los pies a la altura de tus hombros. Coloca los brazos a la altura del pecho, con los codos flexionados y un antebrazo sobre otro, y dirige al máximo los codos hacia atrás. Vuelve a la posición de partida. Si tu trabajo lo realizas de pie, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Evita tomar posturas que encorven tu espalda o la exponga a movimientos forzados. Evita que sobresalga tu abdomen. Para prevenir fatiga y tensión muscular en piernas, espalda, rodillas y cuello, se recomienda que tomes las siguientes medidas para ayudarte a tener una buena postura al desarrollar tus actividades. Postura derecha, piernas, torso y cabeza verticales. Mantener los pies en dirección a la mesa de trabajo y ubicar el cuerpo justo en el centro y frente al material de trabajo. Codos deben formar un ángulo recto de 90 grados. Antebrazos deben apoyarse en el escritorio. Cuando permanezca de pie durante periodos prolongados, utiliza una alfombra antifatiga acolchada. Ubicación del equipo informático en el desarrollo de actividades de pie o sentado. Pantalla. Esta debe estar frente al trabajador. La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos y ligeramente inclinada. La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser mayor o igual a 40 centímetros. Su altura debe coincidir con la primera línea de la pantalla. Al no estar la pantalla enfrente o una altura correcta, puede producir problemas de cuello y hombros. Teclado. Este no debe estar muy cerca al borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede crear lesiones en brazos y antebrazos. El teclado debe estar frente a nosotros, dejando como mínimo un espacio libre de 10 centímetros desde el borde de la mesa para ayudar al antebrazo. Nuestras muñecas deben quedar alineadas con los antebrazos. Si las muñecas quedan inclinadas, debemos levantarlas para que queden alineadas con los brazos sobre el teclado. De esta manera adoptaremos la postura correcta. Mouse. El tamaño del ratón debería ir en concordancia con el tamaño de la mano, haciendo que los dedos coincidan sobre los diferentes botones sin tener que extenderlos o flexionarlos. Debería permitir reposar la mano de forma natural y relajada sobre el ratón. Hay que evitar el uso de ratones excesivamente planos o abombados. Los ratones muy altos pueden elevar la mano y desalinear el conjunto antebrazo, muñeca y mano, provocando la extensión de muñeca. Postura para uso del mouse. El mouse debe estar paralelo a la parte media del teclado, a nivel del codo. Mano, muñeca y antebrazo deben estar en línea recta. Los brazos deben descansar de un modo relajado a los costados.
Mover el mouse girando el brazo por el codo. Evitar doblar la muñeca hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Mantener los dedos relajados. No permitir que se desplacen por encima de los botones sin tocarlos. Cuando no se necesite usar el mouse, no lo sujete. Ahora hablaremos de los riesgos biológicos. Mencionamos este tipo de riesgo debido al contacto directo que existe entre paciente y colaborador. Presta atención. Riesgo biológico se determina cuando existe exposición a agentes vivos que al ingresar en nuestro organismo, ya sea por vía respiratoria, térmica, digestiva o parental, son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos se incluyen las bacterias, virus, hongos, levaduras y mohos y parásitos. Quedan excluidos los ectoparásitos, ácaros, piojos, los insectos, animales o plantas. ¿Cómo identificar y evaluar los diferentes riesgos biológicos? Conocer los agentes y enfermedades habituales en el sector que el trabajador brinda sus servicios. Debemos atender a las características de los agentes cuyos efectos hay que prevenir. Identificar la relación de puestos de trabajo con exposición a los diferentes agentes. Analizar los procedimientos de trabajo e identificar los momentos donde se produce la exposición. Por último, tendremos que tener en cuenta a los trabajadores sensibles, aquellos que pudieran tener un riesgo adicional en función de sus características personales o estado biológico, patologías, medicación o embarazo. Para ello, ten presente que un agente biológico infeccioso es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedad cuando está presente en concentraciones suficientes, inóculo, en un ambiente propicio, en un huésped susceptible y mediante una vía de entrada. Tenemos 4 vías de ingreso, que son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía parental. Para que un desecho sea considerado como peligroso, debe contener una cierta cantidad de patógenos o sustancias químicas peligrosas que sean capaces de producir daño. Los desechos generados producto de las actividades de atención médica en asista son desechos comunes. Por ejemplo, material de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de manos, restos de comida no provenientes de áreas de aislamiento, desechos y residuos no peligrosos. Desechos biológicos infecciosos, por ejemplo, envases que contengan muestras de heces y orina, equipos de protección personal descartable utilizados en atención en salud, materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales que representen un riesgo biológico. Recuerda, las muestras de heces y orina que no fueron recolectadas para muestras microbiológicas no se consideran desechos sanitarios y se pueden descargar al sistema hidrosanitario. Desechos cortopunzantes, agujas, cuchillas, hojas de bisturí, lancetas contaminados con sangre o fluidos corporales, tubos de sangre contaminados con sangre o fluidos corporales, hisopos, bajalenguas contaminados con sangre o fluidos corporales, espéculos vaginales contaminados con sangre o fluidos corporales. Desechos farmacéuticos peligrosos, medicamentos caducados o que no cumplan con estándares de calidad o especificaciones que por su naturaleza representan riesgo para la salud. ¿Estás preparado ante un accidente o incidente que implique riesgos biológicos? Presta atención a la forma en cómo debes actuar. Si ocurre pinchazos o cortes, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Deja que la herida sangre profusamente. Cubre la herida con gasa y acude de inmediato al departamento de enfermería para que seas atendido. No apliques torniquetes ni trates de sacar los trozos de vidrio u otro material involucrado. Si te ves involucrado en salpicaduras de sangre o líquido corporal sobre la piel lastimada, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No uses un desinfectante en la piel. No refregar ni frotar la zona. Acude de inmediato al departamento de enfermería para ser atendido con prontitud. Salpicadura de sangre o líquido corporal en el ojo. Ante un accidente en el que los ojos se ven afectados,
La primera norma antes de usar el lavaojos de emergencia es no frotar el ojo. Si se frota, repartiremos aún más la sustancia. En caso de usar lentes de contacto, extraerlos de forma inmediata. La recomendación para tu actividad es no hacer uso de lentes de contacto. Sitúa los ojos frente al lavaojos. Tendrás que incorporarte para colocar la cabeza en la fuente. Mantén los ojos abiertos. Abre el agua y déjala correr con los ojos bien abiertos. Lava ambos ojos siempre, aunque la contaminación haya tenido lugar solo en uno de los ojos. Baja presión del agua del lavaojos. El chorro debe estar a baja presión. Si se sube la presión demasiado, puede herir el globo ocular y provocar lesiones. La irrigación debe durar 15 minutos como mínimo. Ten presente que mientras se lleva a cabo la irrigación del lavaojos, alguien debe llamar al encargado de salud y seguridad ocupacional, así como al médico ocupacional. Se recomienda cubrir los ojos con una gasa limpia y acudir al médico inmediatamente. Si se produce alguna exposición por salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la boca o la nariz, escupe la sangre o líquido corporal inmediatamente y enjuágate la boca repetidas veces con agua. Suénate la nariz y limpia la zona afectada con agua o solución fisiológica. No usar desinfectante. Acude al área de enfermería para la realización de exámenes y recomendaciones que crea pertinente el médico. Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la piel ilesa. Lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No frotes la zona. Siempre existe el riesgo de sufrir en algún momento de su labor en la organización exposición a un agente biológico. Para prevenir un posible riesgo, es imprescindible las siguientes recomendaciones. Higienice sus manos cada vez que sea necesario y de acuerdo a los 5 momentos de la higiene de manos. El uso de guantes es importante en su labor, pero no reemplaza la higiene de manos. Estos deben estar ajustados a la medida del operador, ser usados en todo examen físico y procedimiento que se realice y ser utilizados una vez por paciente, desecharlos entre paciente y paciente. Además, es importante aplicar el concepto de mano segura, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Retire todas sus joyas. Utilizar cuando sea necesario los equipos de protección personal, guantes, mascarilla y si es necesario gafas de protección. De esta manera se evitará un posible contagio. Medidas de prevención. Eliminación inmediata de objetos cortopunzantes. Deposítalos en recipientes rígidos y herméticos destinados para ellos. Guarda en su lugar el material quirúrgico cortante o punzante. Infórmate continuamente sobre el uso y la eliminación de dispositivos cortopunzantes. Recuerda que debes contar con vacunas contra la hepatitis B y vacuna contra la infección bacteriana tétanos como mínimo. Notificar de forma inmediata y obligatoria las lesiones ocurridas a tu jefe inmediato y responsable del área de seguridad y salud ocupacional. Recuerda que debes estar en seguimiento y notificar cualquier cambio que sientas en tu salud. Asiste se preocupa por sus colaboradores y brindará apoyo y seguimiento a todos los casos. Riesgo mecánico. Es importante que tomemos en cuenta la siguiente información relacionada con caídas, resbalones, golpes en el trabajo. Un accidente por caídas o golpes rara vez es el resultado de una sola causa. Generalmente es debido a la ocurrencia de varios factores y circunstancias. Hay 3 clases de accidentes producidos por caídas: aquellos en los que una persona se cae desde un nivel más alto que el suelo debido al uso de escaleras o cualquier mobiliario o elemento que tenga cierta altura para tomar material de trabajo, documentos, etc. Aquellos en los que la persona resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe le produce daño. Y las caídas al mismo nivel, por ejemplo, tropiezos, resbalones, etc., producidas por suelos resbaladizos, calzado inadecuado, obstáculos, choques, etc.
Cuando estamos apurados, frustrados, cansados o complacientes, tendemos a cometer errores y tomar decisiones que aumentan la posibilidad de sufrir lesiones. Nadie elige resbalarse, caer o tropezar, pero el riesgo aumenta cuando alguno de estos 4 estados afecta a nuestro día. Hay que tomar en cuenta que la presencia de peligros de tropezones, caídas o resbalones no es suficiente para causar un incidente o accidente. También se requiere que el trabajador quite sus ojos y mente de la tarea que está realizando en ese momento. Y cuando esto sucede, el peligro y factor humano se combinan rápidamente para causar caídas que provocan lesiones, provocando consecuencias a nivel físico como fracturas en extremidades, heridas, y productivo como pérdida de capacidad laboral y ausentismo. ¿Cómo evitar caídas, resbalones y golpes en el trabajo? Presta atención. Mantener ordenadas las superficies de trabajo. Al subir o bajar escaleras, apoye completamente el pie en las bases del escalón. No dejar cajones o archivadores abiertos. Se debe caminar, no correr. Utilización de señalización en caso de realizar aseo en horas laborales. Hacer uso de los pasamanos y barandas en las escaleras. Todos los días laborables te encuentras expuesto a riesgo de accidentes durante el trayecto de casa a trabajo o viceversa. Es importante que si sufres un accidente de tránsito, este caso debe ser reportado rápidamente a tu jefe inmediato y encargado de salud y seguridad ocupacional. Acude inmediatamente a emergencias, ya que si presentas traumatismos graves, debes ser asistido por el nivel de atención correspondiente. Si sufres una lesión o traumatismo leve, este caso debe ser reportado a tu jefe inmediato y encargado de salud y seguridad ocupacional para que seas evaluado de forma rápida por un médico tratante. Tus familiares deben conocer todos tus datos personales para reportar novedades en caso de encontrarte incomunicado. Si conduces tu auto, maneja a una velocidad moderada, en donde te sientas seguro conduciendo. Se sabe que los impactos entre automóviles que circulan a 65 km por hora, el riesgo de mortalidad para los ocupantes es del 85%. No conduzcas si te sientes cansado o somnoliento, puesto que aumenta el riesgo de sufrir una colisión que cause muerte o lesiones graves. No conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva, ya que aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muerte o lesiones graves. La utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción son muy importantes. El uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales. Asimismo, ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45% a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. Evita distracciones durante la conducción, como uso de teléfonos móviles, manos libres, etc. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente tiene la responsabilidad de mantener la seguridad del personal, pero a su vez los trabajadores son responsables de asumir su seguridad. Presta atención. Responsabilidad de asista a centros médicos. Proporcionar capacitación. Mantener adecuadamente los sitios de trabajo. Desarrollar políticas y procedimientos. Invertir en productos de limpieza de calidad. Desarrollar cultura de seguridad en la empresa. Responsabilidad personal. Participar activamente en capacitaciones. Informar problemas de mantenimiento. Seguir las políticas y procedimientos. Cumplir con los requisitos de limpieza. Participar en la cultura de seguridad. Gracias por su atención. Recuerda, ser prudente no cuesta, la imprudencia sí. Ahora estás listo para rendir la prueba de verificación.